Voces del periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y hoy en sustitución de Celeste Sáenz de Miera conduzco este programa. Es un gran honor para mí poder estar aquí en el sitio donde la titular es Celeste Sáenz de Miera, directora de Voces del Periodista. Voces del Periodista en Anunciación TV también se transmite todos los días en ABC Radio a nivel nacional y pues nos da muchísimo gusto poder compartir con Celeste, que además es secretaria general del Club de Periodistas de México, este espacio. Así que hoy me pidió que yo me hiciera cargo de su espacio, de su programa en Anunciación TV, porque ella hoy amaneció con una gripe tremenda, cosa que no es novedad en este país, ahora todo el mundo tiene gripa, y bueno, yo con gusto estoy aquí con Alberto Montoya. Haré mi mayor esfuerzo, doctor Alberto Montoya Martín del Campo. Él es académico de la Dirección de Investigación y vicepresidente ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, Asociación Civil. Mi mayor esfuerzo por poder hablar de temas económicos. Sí. En realidad, la economía es algo que pertenece a la casa. En eso está incluso el origen etimológico. Ajá. Oikos en griego es la casa, economía es el cuidado de la casa. Las mujeres son las que más saben de economía. Perfecto, entonces me siento en casa. Totalmente. Con el tema. Bueno, queremos que nos describas México en este inicio del 2014, las nuevas políticas, la reforma hacendaria y todo lo que, la reforma energética que viene afectando de algún modo a México y que podemos esperar nosotros, pero por otro lado también, sobre todo te pregunto, y ya en tu plática irá saliendo, ¿cómo defenderemos la soberanía nacional frente a estas nuevas expectativas? Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo creo que todos los mexicanos nos hacemos esta cuestión. ¿Dónde estamos? ¿Cómo está México? ¿Hacia dónde vamos? Y es una reflexión muy importante. Yo propondría que primero pudiéramos ubicar este inicio de año en un contexto más amplio, es decir, en realidad la coyuntura histórica de México la podríamos entender a partir de las últimas 3 décadas. ¿Por qué? Porque ahí hubo un quiebre del proceso histórico del siglo XX. Durante aproximadamente medio siglo, del año 1932 al año 1982, México creció a una tasa promedio anual de 6,5%, es decir, un crecimiento muy importante de la economía, que incluso con un aumento demográfico significativo del 3% anual, quiere decir que per cápita, cada año aumentó 3,5% anual el producto per cápita, medio siglo. Eso terminó el año 82. Del 82 a la fecha, el crecimiento promedio es un poco más del 2%, muy ligeramente arriba del aumento poblacional. Es decir, 30 años en que no crece el producto per cápita. Esos son datos sumamente importantes para entender en qué momento estamos hoy al inicio del 2014. ¿Y estos datos son con base en qué fuente? Estas estadísticas económicas han sido generadas por los diversos organismos del Estado mexicano y además pues han tenido que ir integrando metodológicamente a efecto de poderle dar una homogeneidad que tome en cuenta los distintos procedimientos de cuantificación, así como también las distintas bases estadísticas. Pero esencialmente estamos hablando de lo que antes fue el Sistema de Cuentas Nacionales, que dependía de la Secretaría de la Presidencia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al que se le suprimió la informática, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. De forma tal que el panorama es muy importante, es decir, primero hay que tener conciencia de que algo cambió en el año 82 y que ese cambio no fue para bien.
Eso es el primer dato contundente a partir del cual tenemos que empezar a analizar y luego, por lo tanto, hacer una valoración ya de juicio de valor, si es bueno o es malo lo que ha ocurrido, el proyecto en el que México se ha incorporado a la economía global. Entonces, desde el Tratado de Libre Comercio, México va a pique. El antecedente fue justamente una política equivocada que tuvo que ver con la explotación acelerada de los hidrocarburos. Un error histórico que se cometió y que se llevó a cabo principalmente, aunque ya hubo un antecedente al finales del gobierno del expresidente Echeverría, pero básicamente por el expresidente José López Portillo, que fue quien comprometió todo el proyecto de desarrollo del país a una explotación acelerada y exportación de crudo sin desarrollar, aunque hay que reconocer que sí se invirtió en petroquímica y se invirtió en refinación, que son básicamente las últimas inversiones importantes que se han llevado a cabo en México. Pero esta explotación acelerada se llevó a cabo con empréstitos extranjeros, sin tomar en cuenta la posibilidad de la modificación de las tasas de interés. ¿Qué ocurrió? Que las tasas de interés internacional en dólares subió al 16% en el año 82. Y México, por lo tanto, ya no tuvo capacidad de darle servicio a esos pagos, a los intereses de la deuda externa. A partir de ese momento, entonces, México quedó sujeto, por medio de los mecanismos establecidos en los acuerdos internacionales y de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, principalmente, a una política que ya no era definida por el Estado mexicano en función de un proyecto nacional, sino para garantizar, en primer lugar, el pago de los intereses y el capital de la deuda externa y, en segundo lugar, el pago de los compromisos contraídos por México en los ámbitos internacionales financieros. El primer paso fue la inclusión de México, la incorporación de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, el año 85, que es el antecedente inmediato del Tratado de Libre Comercio, negociado en el año 93 y cuyo inicio de operación fue justamente el 1 de enero del año 94, ahora hace 20 años. Qué barbaridad. Y en estas 3 décadas, bueno, 32 años, no hemos crecido. Pero el deterioro de México tiene especialmente que ver con estos últimos 20 años, cuando se dio cabida a todas las empresas transnacionales, faltándole el respeto tremendamente al mercado local, a los productores locales, ¿cierto? Digamos que este modelo de economía política, toda economía, toda es política. Y eso lo dice Adam Smith, hace más de 200 años en su investigación sobre las causas de las riquezas de las naciones. Él fue el que concibió un concepto de economía política, de manera que la economía no existe distinta, separada de la política, porque evidentemente la economía implica relaciones de poder y tiene también, por lo tanto, implicaciones sobre lo público y el papel del Estado para el fomento económico. Son cuestiones indisolubles, indisociables. Pero lo que ha sucedido es que se han disasociado, porque yo entiendo la política como una actuación en favor del bien común, una actuación ética, cívica. Ese es el deber ser. Y eso es lo que hay que recuperar, es lo que hay que enaltecer y es lo que hay que dignificar. El espacio de lo público debe ser el espacio de lo ético, no del interés privado. De manera que toda esta concepción se sustentó en una serie de principios que pudiéramos considerar ideológicos, en el sentido de que no tienen necesariamente un valor universal. Por ejemplo, la primacía del interés privado de cada individuo como principio universal de relación entre los seres humanos. ¿Qué es lo que establece este principio? Bueno, simple y sencillamente la primacía del egoísmo. Eso es evidentemente un principio inmoral, porque no puede ser reconocido
como principio básico de la relación humana el egoísmo. Ahí hay un problema de orden ideológico y de orden ético. En segundo lugar, se sostuvo, los mercados, quiere decir los actores, las empresas, constituyen en su actividad un sistema de intercambio que se equilibra, que tiene una autorregulación, que no necesita ninguna intervención de nadie, porque entonces eso generaría problemas, desequilibrios, distorsiones. Eso no ocurre, eso nunca ha ocurrido así. Justamente, uno de los recientes premios Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, se le otorgó precisamente porque él demostró para, digamos, satisfacer los pruritos intelectuales de una cierta mentalidad económica, que no hay información homogénea, que no hay mercados competitivos perfectos y que no hay autorregulación de la economía, ni en México ni en ninguna parte del mundo. Eso no es algo que solamente tenga que ver con lo que observamos en nuestra nación, sino que es un principio universal de lo que ocurre en las economías en todo el mundo. Justamente lo que estamos observando hoy en Europa es un gran debate. ¿Qué se va a hacer con el estado de bienestar? ¿Cómo se le va a dar un sustento fiscal y crecimiento a ese acuerdo, a ese pacto social? Toda economía política es un pacto social, de forma tal que hoy estamos observando, y ahí es en donde podríamos luego profundizar en el caso de nuestra nación. Hay un cierto tipo de capitalismo de Estado, que es el caso de China, extraordinariamente poderoso. Veamos algunas cifras. En China, según los datos del Banco Mundial, se tiene un ahorro del 53% del Producto Interno Bruto chino. De ese 53% que se ahorra, 48% se invierte para formar capital fijo, es decir, instalaciones, equipo, maquinaria. Y tienen tasas de crecimiento del 10% anual y tienen un superávit comercial y de cuenta corriente, es decir, de sus cuentas con el exterior, del orden de 250,000 millones de dólares al año. Pero ¿cuál es el costo social? Después de un corte nos dices. Sí, eso es muy interesante, porque incluso ya el costo social y los salarios en China son superiores ahora a los de México. Vamos a un corte y nos explicas. Regresamos.
Continuamos, esto es Anunciación TV, en sustitución de Celeste Sáenz de Miera, titular de este programa de Voces del Periodista. Tengo el honor de estar con Alberto Montoya, Martín del Campo, para platicar sobre la economía nacional. Alberto, entonces, nos explicabas un comparativo con China y México, ¿no? China ha alcanzado... China, Estados Unidos, porque en realidad el gran desafío que tiene Estados Unidos es China. Estados Unidos tiene un ahorro del orden del 15% del Producto Interno Bruto, contra 53% de los chinos. Estados Unidos invierte aproximadamente un 15% del PIB, contra el 48% de los chinos. Estados Unidos crece al 1, 1.5, menos 0.1, es decir, tasas de crecimiento muy pequeñas comparadas con 10% de lo que crece China. Estados Unidos tiene una deuda pública que es más del 100% del PIB. El tamaño de la deuda pública china es significativamente inferior, del orden del 15% del PIB. Y tiene Estados Unidos un déficit comercial del orden de 400,000 millones de dólares al año. ¿Qué quiere decir? Estados Unidos es una potencia económica acosada, porque además representa el 40% del gasto mundial militar. De cada dólar o euro o yuan que se gaste en cuestiones militares, Estados Unidos gasta 40%. En ese contexto es donde está la explicación de por qué México es un soporte para la utilización de recursos de México por las corporaciones de Estados Unidos. Los aparatos financieros, sistema de pagos, principalmente de bancos estadounidenses, aunque también europeos. Y ahora las telecomunicaciones, que es la infraestructura de toda la sociedad del conocimiento, de toda la economía de la información, con inversión 100% extranjera en México. En Estados Unidos eso está prohibido. El límite es 17%. Incluso si algún directivo de una empresa de telecomunicaciones es de nacionalidad extranjera, la empresa es considerada extranjera. México entregó todo eso con estas llamadas reformas estructurales que son contrarreformas constitucionales. ¿Te refieres a la energética, a la hacendaria? A la hacendaria, todas estas. Voy a comentar. ¿La educativa también? La educativa, ¿por qué? Porque el propósito central ético de la educación es la formación integral de seres humanos con capacidad y conocimiento para ser libres y participar de manera responsable en un proceso de intercambio en la sociedad. No es formar personas orientadas para, con sus habilidades, garantizar una mano de obra barata. Ese no es el objetivo que debe tener una nación. El objetivo de una nación debe ser formar íntegramente a todos y cada uno de los seres humanos, porque además eso es el único fin que existe verdadero, la persona, el individuo. Todo lo demás son medios. ¿En qué parte de la reforma educativa notas que lo que se está gestando es mano de obra barata? El concepto de educación por competencias, que tuvo su origen en un concepto lingüístico de Noam Chomsky, es decir, la competencia de hablar, competencia lingüística, se trasladó a el dominio y las habilidades en la educación. Y este concepto, que tiene un amplio desarrollo en otros países, porque tiene una interpretación integral, se ha visto reducido e interpretado y aplicado de manera reduccionista, de forma tal que la competencia es una competencia laboral, no una competencia en las capacidades humanas. Y peor aún, se ha llevado este concepto al extremo de, en un mercado laboral donde hay muy pocas oportunidades de empleo, decir,
Si tú como individuo no tienes las competencias, por lo tanto, es tu culpa no tener acceso al empleo. Y por lo tanto, tu bajo salario se explica porque tú eres incompetente. Es ahí en donde se busca que la responsabilidad quede exclusivamente situada a nivel del individuo, sin tomar en consideraciones el orden social en el cual se da el proceso del empleo y el proceso del salario. Sin embargo, volviendo a lo de China y haciendo un cruce de ideas, tú nos has dicho, y yo te preguntaba antes del corte, ¿cuál es el costo social de ese desarrollo económico de China, que alcanza un estadio tal que le permite tener una clase media de 300 millones de habitantes, ¿no? Ellos han logrado avanzar pero en ese sentido. Empezaron por mano de obra barata. En China empezaron por una mano de obra barata, ¿no será ciertamente. que México está haciendo su ruta para...? Pero no solamente mano de obra barata. En China, una empresa extranjera automotriz tiene que garantizar el 40% de contenido nacional. No se acepta eso, pues no se acepta la inversión. Eso está prohibido con el Tratado de Libre Comercio. Cuando México firmó el Tratado de Libre Comercio, fue algo equivalente a una especie de capitulación de guerra económica. ¿Por qué? Porque en el Tratado de Libre Comercio, en el capítulo de inversiones, que poco se conoce y se discute y analiza, se estableció que el Estado mexicano no puede pedirle a las empresas extranjeras ningún criterio de desempeño. No le puede, por ejemplo, exigir que exporte más de lo que importa. No le puede pedir que transfiera tecnología. No le puede pedir que tenga un cierto contenido nacional. No le puede pedir que tenga proveedores nacionales. ¿Qué es lo que sucede? Pues evidentemente se convierten estas empresas en un mecanismo de importación, comercialización de lo que producen en otras partes del mundo, y que toda esa riqueza que se genera en nuestro país no paga impuestos en México. De forma tal que este modelo en estos 30 años y sobre todo los últimos 20 del Tratado de Libre Comercio ha demostrado claramente que no es un modelo de desarrollo, sino que es un modelo para oportunidad de negocios para las corporaciones extranjeras, principalmente estadounidenses, pero también europeas, asiáticas y de otras partes del mundo. De cualquier parte. Ahora, ¿la reforma hacendaria y energética cambian esto? ¿Le dan un giro diferente no o van en el mismo sentido? Lo profundizan de una manera brutal, porque en el caso de la reforma energética, lo que requirió un esfuerzo, una lucha enorme hace un siglo, para recuperar la propiedad de la nación sobre los bienes del subsuelo, ahora se entregó, porque la reforma constitucional, al establecer contratos en los que los inversionistas extranjeros van a tener derechos de explotación exclusiva, de facto esto equivale a transferirle la propiedad. Es decir, es como si, por ejemplo, cualquier persona tiene una propiedad y le transfiere a su vecino el derecho de poder hipotecar esa propiedad. De hecho, le está transfiriendo la propiedad de su casa. Eso es lo que se hizo con esta reforma constitucional. Porque aunque en los transitorios se establece que los contratos entre el Estado y las empresas deberán de reconocer que la nación es la propietaria, no se estableció que las empresas en sus declaraciones ante los bancos, que era lo importante, deben de establecer que ese contrato y esas reservas son de México. Eso no quedó en la reforma constitucional. En la reforma energética. En la reforma energética constitucional reciente. De manera que se le está transfiriendo la propiedad. No vamos a seguir siendo dueños de los yacimientos. Y esa es una primera cuestión. Ni de oro, ni de plata, ni de petróleo, ni de qué más. En el caso de la minería es una cosa extraordinariamente grave porque se está asociando a esta reforma. Ahora, como Estados Unidos necesita satisfacer su demanda con petróleo importado, porque ellos consumen aproximadamente 19 o 20 millones de barriles todos los días, pero solamente producen 8. Y según los datos del Senado estadounidense,
en los que, por cierto, aparece el compromiso de ya el presidente electo de hacer una reforma constitucional para aumentar la extracción de petróleo en México, para garantizar la seguridad energética de Estados Unidos, es un documento público del Senado de Estados Unidos. Ahí el objetivo de Estados Unidos es que México aumente su plataforma de exportación hacia ellos, porque declinó de 3.5 a 2.5 millones de barriles. Y eso obligó a Estados Unidos a importar petróleo del Medio Oriente. Y ese petróleo sale carísimo, porque eso implica el costo del petróleo más el costo de la guerra, que es extraordinariamente alto. De manera que esta es una reforma energética para garantizar a Estados Unidos mayor abasto y aumentar la extracción de petróleo, muy poquito que tenemos, para el consumo inmediato de Estados Unidos. Eso para nosotros es gravísimamente, es algo extraordinariamente grave para la seguridad energética, la seguridad económica, el ingreso fiscal y la seguridad de la soberanía de México ahora y a el largo plazo. Bueno, todo esto me suena a ojo de buen cubero que México está siendo vendido. Hemos establecido una serie de cambios en la Constitución, han sido establecidos, por cierto, sin un gran debate público de las implicaciones, que de hecho están facultando al gobierno federal para transferir propiedad, transferir renta y transferir control y beneficio de las industrias energéticas, no solamente el petróleo, sino también de la electricidad, a empresas extranjeras. Eso evidentemente, contra todo lo que se argumenta o se publicita por medio de campañas de medios de comunicación, no corresponde con la realidad. Y desafortunadamente, lejos de recuperar la posibilidad de desarrollarnos con nuestros recursos, nos va a obligar a sacar más petróleo para mantener el mismo nivel de ingreso fiscal. Me explico. Si con una plataforma de 2,5 millones de barriles diarios que se extraen, quedan $80 por barril, porque otros 20 se gastan en la extracción, la exploración y el desarrollo de los campos petroleros. Si se vende a 100, quedan 80. Eso le da al Estado mexicano, le ha estado dando, por ejemplo, en el año 2013, en el año 2012, más o menos $1 billón. Si participan inversionistas extranjeros, evidentemente no van a ser 80, van a ser 50, van a ser 40, van a ser $30 por barril. ¿Qué implica eso? Por un lado, que toda la clase media y los trabajadores vamos a tener que pagar más impuestos para cubrir ese boquete. Pero, ¿qué otro efecto hay? Que para mantener el mismo nivel de ingreso fiscal se tiene que aumentar de 2.5 a 3.5 millones de barriles. ¿Por qué? Porque esos barriles adicionales van a estar pagando menos impuestos. Por lo tanto, se tiene que acelerar la extracción del poco petróleo que tenemos. ¡Qué barbaridad! Bueno, tú antes en el corte anterior me platicabas de los 4 pasos que debe ocurrir en una economía sana y el último paso es la distribución. ¿Nos platicas de esto después de un corte? Porque si va a haber estas modificaciones que ya las está viendo en México a partir de la reforma hacendaria, la reforma fiscal, la reforma educativa y todo tiende a vender a México. Algunos mexicanos, como ya se dijo en una encuesta recientemente, en la última etapa del año anterior, del año 2013, se hizo una encuesta en México preguntándole a los mexicanos si les gustaría ser parte de Estados Unidos, que fueran ciudadanos norteamericanos viviendo en este territorio. Y el 60% dijo que sí. Lamentable, a mi gusto, lamentable respuesta. Sin embargo, yo te pregunto si con todos estos cambios va a haber un beneficio en el bolsillo de cada familia mexicana o no va a haber ningún beneficio. Y si ser parte de Estados Unidos, como se está viendo de facto que así sucederá, si no sabemos defender la soberanía nacional, vamos a quedar más empobrecidos. Vamos a un corte y regresamos.
Continuamos con Alberto Montoya Martín del Campo en este espacio de Voces del Periodista de Celeste Sáenz de Miera en Anunciación TV. Les recuerdo, por cierto, que el programa de Celeste Sáenz de Miera aquí en Anunciación TV también tiene transmisiones en vivo a través de la radio mexicana en Radio ABC y muchas repetidoras, por ejemplo, del grupo. ¿Te acuerdas cómo se llama? Turquesa. Turquesa, ¿y qué otro? La Pantera. La Pantera. ¿No? Sí. Entonces pueden ustedes escuchar a Celeste Sáenz de Miera y a todo el equipo del Club de Periodistas de México a través de la radio en la República Mexicana, pero también pueden leer a los distintos periodistas de las mejores plumas, las más críticas en este país, en el periódico del Club de Periodistas de México, que se llama también así Voces del Periodista. Bueno, pues entonces seguimos contigo. Me hablabas de los procesos de una economía sana y el tema de la distribución es donde México fracasa porque no distribuye. Una de las premisas de toda esta nueva economía política de los últimos 30 años consiste en lo siguiente: reducir el poder adquisitivo del salario. La única variable... ¿Pero para qué? ¿Para matarnos de hambre? La única variable que tiene control es el salario. Si analizamos la estadística de cómo evolucionó el poder adquisitivo del salario en los últimos 80 años, vemos cómo aumentó del 32 hasta el año 74, que fue donde alcanzó su mayor nivel, su poder adquisitivo. Desde entonces ha venido sistemáticamente cayendo ese poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la población tiene cada vez menos ingreso disponible y por lo tanto ha incurrido en condiciones de pobreza y de pobreza extrema para 60 millones de habitantes. Esto ha sido el pilar del control de la inflación. Hay una relación entre la política salarial y la política monetaria. ¿Por qué? Porque la inflación se ha controlado durante 3 décadas, controlando el poder y reduciendo el poder adquisitivo del salario. Y por lo tanto, no se da un círculo virtuoso. ¿Ya? La concepción elemental básica de cualquier economía capitalista supone ahorro, inversión, producción y creación de valor agregado y distribución. Esa distribución es la que permite que este ciclo siga funcionando. Esa es la razón por la cual México no crece, entre otras muy importantes. No crece porque no tiene una dinámica del mercado interno. El mercado interno se contrajo. Hoy del PIB, del Producto Interno Bruto, el 60% son importaciones y exportaciones, pero esas exportaciones no tienen un valor agregado tecnológico industrial, tienen mano de obra barata y no pagan impuestos en México. Ese modelo no ha funcionado ni va a funcionar. Ahora, dada esta realidad que la sufrimos en primera persona, la mayoría de los mexicanos, muchos desean convertirse en norteamericanos. Tan es así que el intento, por más barreras que se pongan en la frontera y por más fronteras militarizadas, los mexicanos intentan cruzar para Estados Unidos, quieren las mujeres parir a sus hijos allá para que tengan medicina gratis, escuela gratis y bueno, están buscando el sueño americano. Ahora, cuando se habla de que México está siendo vendido a Estados Unidos con todas estas nuevas políticas y reformas constitucionales, pues algunos mexicanos, el 60%, que no son muy pocos, son muchísimos, dicen que les encantaría ser parte de Estados Unidos. ¿Tú qué dices al respecto? ¿Es otra vez un sueño americano fallido? No solamente es un sueño, es una fantasía falaz. Y por supuesto propiciada por todo el ambiente de consumo y por todos los medios de comunicación que contribuyen a destruir la identidad y la capacidad de tener una dignidad y un proyecto propio. México no necesita de nada ni de nadie para ser lo que es. Los mexicanos no dependemos de nadie. Y esa fue una afirmación que hicieron generaciones de mexicanos hace más de 2 siglos. Y hoy lo tenemos que reafirmar. En primer lugar,
Estados Unidos tiene necesidad de la mano de obra mexicana. En términos demográficos, no tienen capacidad de reemplazo de su fuerza laboral. De hecho, uno de los exdirectores muy importantes de la Reserva Federal, Alan Greenspan, hace algunos años dijo: para que Estados Unidos sea competitivo se necesita que vengan mexicanos indocumentados a bajar el precio del salario en Estados Unidos y a trabajar con bajos salarios y sin prestaciones. Eso lo dijo cínicamente Alan Greenspan hace unos años. Eso es lo que quiere Estados Unidos. Estados Unidos no quiere una integración, quiere una colonia. Quiere que México quede subordinado económica, política, diplomática y militarmente a los Estados Unidos. Ese es su proyecto. Y la pregunta es ¿por qué mexicanos que deberían estar concibiendo, desarrollando y llevando a cabo un proyecto nacional frente a estas fuerzas de la globalización se han plegado y se han convertido simplemente en mercenarios de intereses extranjeros? Ese es el gran dilema de los mexicanos. No estamos verdaderamente representados en los poderes públicos, pero es evidente que Estados Unidos no quiere eso. Veamos, el salario en los últimos 20 años de la aplicación del Tratado de Libre Comercio, la diferencia salarial se ha aumentado. En su reciente anuncio, en su discurso de lo que llaman en Estados Unidos el Estado de la Nación, es decir, una especie de informe presidencial del presidente estadounidense Obama, anunció un aumento del $3 al salario mínimo en los Estados Unidos. De forma tal que allá sí están pensando en que sea el trabajo de cada quien el que le permita garantizar sus condiciones de vida, su alimentación, su salud, su vivienda, su educación, sus servicios, su recreación, su cultura, y no con dádivas condicionadas, manipuladas, utilizadas partidariamente para mantener un status quo de gran inequidad. No, el asunto es un asunto de un pacto social que produce desigualdad de una forma incapaz de ofrecer a cada una de las personas la oportunidad de tener un proyecto de vida con dignidad sobre la base de su propio trabajo. Y entonces, en todas las naciones existen mecanismos de protección social. En la Unión Europea hay un pacto social de un estado de bienestar. Las personas tienen acceso a la educación, a la salud y a otros servicios mediante una institucionalidad pública. Aquí lo que se ha hecho es depredar lo público. Y además, esos que han promovido estas políticas, muchos de ellos se han asignado justamente por una gran disposición y una gran proclividad a la corrupción. Entonces, ahora, hablando de esto, llama la atención que en las 3 reformas de las que estamos hablando, educativa, energética y hacendaria, ha sido mayoría de votos, o por unanimidad incluso. ¿Qué ha pasado? ¿A qué se debe que no haya habido dificultad, controversia, discusión? No, bueno, lo que pasa es que lo que estamos observando es algo muy grave. ¿Por qué? Porque prácticamente el Poder Legislativo fue avasallado por el Poder Ejecutivo. No se discutió, no se siguieron los procedimientos parlamentarios, se violaron las leyes para hacer leyes. Por ejemplo, la iniciativa energética enviada por el presidente Peña Nieto debió de haber incluido un dictamen de su impacto presupuestal. Eso es por ley, no lo presentó. Una cuestión tan importante, tan grave, con tantas implicaciones para las finanzas públicas, no tuvo ese debate. Se suprimió al Poder Legislativo. ¿Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede hacer nada al respecto? La Suprema Corte de Justicia tendría que recibir planteamientos de controversia o de inconstitucionalidad, hacer el análisis, valoración y actuar en consecuencia. Pero aquí es muy lamentable porque nos da un barómetro de la calidad de los procesos democráticos. En muchas entidades federativas, en 15 minutos se aprobó una reforma constitucional que cambió el pacto social de los mexicanos de 1917. Sin discusión.
sin deliberación. ¿Quién tendría que ser la instancia que solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que haga un análisis? Bueno, ahí es evidentemente algo que tiene un proceso legal y la cuestión es que la Suprema Corte tiene que reconocer el interés jurídico para la presentación de estos procesos en el ámbito de las leyes. Pero lo hace a solicitud de la ciudadanía, de algunas aquí el problema es de que en algunos casos la Suprema Corte no ha reconocido el interés jurídico. Por ejemplo, hubo demandas de inconstitucionalidad de los contratos celebrados por Pemex cediendo la renta petrolera. Y la Suprema Corte, en un momento dado del procedimiento, no reconoció el interés jurídico de diputados. Entonces, esto es un tema también muy importante desde el punto de vista jurídico, porque estamos viendo que el funcionamiento real del sistema de procuración de justicia en nuestro país es sumamente limitado. No está realmente haciendo lo que debe hacer, que es procurar justicia. Pero sí estamos viendo en este momento un cambio fundamental del pacto social de los mexicanos que se estableció a partir de el acuerdo derivado de la revolución hace un siglo. Y si México tiende a ser colonia de Estados Unidos de esta manera, ¿no?, al seguir adelante con este proyecto que se inventaron de nación, ¿no?, como colonia norteamericana, ¿los mexicanos tendrán mayor bienestar o peor? Una colonia quiere decir una condición donde no hay libertad política, donde las decisiones políticas no se toman en nuestro país. Y aunque haya mayor bienestar. Y en donde no hay capacidad, por lo tanto, de someter a las empresas extranjeras al interés nacional. Y eso evidentemente, ¿qué quiere decir? Que no se podrá tener una política salarial distinta a la actual. ¿Eso qué quiere decir? Que esas empresas no van a pagar impuestos en México, van a pagar impuestos en los Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que los recursos públicos no se van a poder utilizar para desarrollar nuestras tecnologías, nuestras industrias, nuestras capacidades nacionales. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como mexicanos? Justamente utilizar todos los recursos que tenemos, que son importantísimos, en territorio, en recursos naturales, en biodiversidad y sobre todo ya el desarrollo de una sociedad que en el siglo XXI es indudablemente una sociedad muy importante. México no es cualquier país y su destino no es depender ni de China, ni de Estados Unidos, ni de Europa, ni de nadie. Tenemos de tener capacidad de poder ofrecer a toda nuestra población una dignidad educativa, de condiciones de vida, de capacidad de poder trabajar y generar las empresas y las condiciones que le permitan ganar la vida y desarrollar y satisfacer nuestras necesidades por nosotros mismos. Bueno, evidentemente que lo podemos hacer. En el programa anterior a Angélica Luna Parra, la directora general del INDESOL, del Instituto Nacional de Desarrollo Social, y nos dijo que México desde el INDESOL y CEDESOL va caminando en ese sentido, buscando que cada familia tenga un desarrollo productivo que favorezca a todos sus miembros, que provoque una transformación en la comunidad y que haya una mejora. Como idea es una buena idea, pero si el Tratado de Libre Comercio impide tener una política industrial, si los bancos en México tienen las mayores utilidades que obtienen en el mundo y no prestan a tasas competitivas, si el sistema comercial que tienen bajo su control inversionistas extranjeros importan de manera exagerada y no promueven la exportación de los productos mexicanos, si la renta petrolera ahora se va a ser apropiada por empresas extranjeras que van a pagar impuestos en Estados Unidos, bueno, pues no es cuestión solamente de actitud y de buena voluntad y échenle ganas y hacer grupos de autoayuda para sacarnos mucho el ánimo. Simplemente no existen las condiciones económicas para que este país se desarrolle como debe de desarrollarse. Ahora, ¿qué me dices de la actuación política de las 8 tribus yaquis en el estado de Sonora en defensa del río, que está siendo extraído a través del acueducto Independencia a la altura del Novillo para llevarlo directamente a una industria? Ahí yo creo que es un ejemplo muy claro de una voluntad muy clara de defender
aquellos recursos que son esenciales para el desarrollo de estas comunidades. Y es una actitud que deberíamos de aplicar al caso de la minería, al caso del petróleo, al caso de la electricidad e incluso a los bancos. Es decir, México debe desarrollar sus propios bancos, debe tener su propio sistema de pagos. No hay nación en el mundo del nivel de desarrollo que tenemos nosotros que no tenga bancos propios significativamente participando en el mercado financiero. No hay ninguna. De manera que México tiene que recuperar su soberanía económica para poder mantener la soberanía política. Sin soberanía económica, México no puede ser un país soberano políticamente. Y no va a haber soberanía económica si no hay respeto a la propia cultura. Y el principio fundamental, que los pueblos tenemos el derecho al desarrollo, que los pueblos tenemos el derecho a nuestra identidad, que los pueblos tenemos el derecho al uso de los recursos naturales para el desarrollo de nuestra sociedad. Estos son derechos humanos reconocidos en Naciones Unidas, el derecho humano al desarrollo y a la utilización de los recursos de los que disponemos para justamente el ofrecer a la sociedad la posibilidad de satisfacer sus necesidades con mediante la transformación y uso de todos los recursos de los que dispone. Entonces ahora lo que vemos es que ya entendemos, dada la situación actual, por qué se suprimió la clase de civismo en las escuelas hace años, porque estaban preparando a estas nuevas generaciones para que fueran dóciles a la venta de México hacia Estados Unidos. Que no hubiera identidad nacional. De desmantelamiento de una nación empieza siempre por el ámbito de las ideas. Ideas que son, uno, equivocadas, porque las políticas que se han aplicado aquí en ninguna parte del mundo han conducido a ningún país a un éxito y a ser potencia económica. Segundo, no solamente no tienen un fundamento racional, sino que son profundamente inmorales, porque nos convierten a todos los seres humanos que vivimos en esta sociedad, que hemos ido siendo resultado de un trabajo histórico de generaciones anteriores que hicieron enormes esfuerzos por construir una sociedad con identidad, con intereses propios, con autogobierno, y que justamente el trabajo de desmantelar esa identidad, de desmantelar esa formación, ese carácter cívico-ético de todo ser humano, de participar con un compromiso y una responsabilidad en lo público. Hay que recordar cómo denominaban en la Grecia antigua a los ciudadanos que no participaban en lo público y que nada más se ocupaban de sus intereses privados. ¿Cómo le llamaban? Idiotes. Idiotes, de ese ahí era el viene concepto, esa palabra. El concepto que utilizaban claro, hace más de 2000 años, en una democracia que pues tenía el 70% de la población que era esclava, pero los que eran libres y que participaban en lo público, ¿verdad?, eran los ciudadanos. Pero de esos ciudadanos, los que no se interesaban en lo público, les decían idiotes. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ya ni digo lo que iba a decir, pero este país está... Hay lecciones en la historia. Está muy necesitado de reaccionar, de actuar. Yo pienso que tenemos que estar haciendo circular muchísimo el tema de lo que es la soberanía, lo que es el civismo, la ética, la política, y focalizando y poniendo muy en alto las acciones políticas importantes, interesantes, que nos sirven como modelo y que se dan dentro de nuestro país, como la de los yaquis, la de los huicholes y algunas otras. Nuestra historia, hace un siglo, no es una basura ni es un mito, es un hecho de un pueblo. Ahora, las 100 familias que se han apropiado de más del 60% de la riqueza nacional, o más, mucho más. El problema es que esas 100 familias, ¿cómo podemos ponerlas en orden? El problema es que se han apropiado de las instituciones y de los poderes públicos. Sí, y por lo tanto no estamos representados de manera... digamos, equivalente a lo que es la representación del interés general. Y por lo tanto, entonces, se adoptan políticas que no ven como objetivo el bienestar de la mayoría, del universo, de todos, sino
el bienestar y el interés particular. De ellos, 100 familias de México infiltradas en todos los géneros de gobierno en la República Mexicana y por supuesto en toda la economía y empresa, y confabulados con Estados Unidos para que México sea colonia. Ese es un diagnóstico muy fuerte, simple y muy fuerte y muy realista. Qué barbaridad. Con eso cerramos y nos quedamos de aprender a defender la soberanía nacional y mirar, admirar y seguirle el paso a quienes son capaces de vivir el anarquismo como debe ser, boicoteando el consumo de aquellos productos que son pues del trabajo de esas empresas que están comprando México. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Pues sí, porque no podemos hacer crítica y tomar Coca-Cola, por ejemplo, o comer McDonald's, o no sé, aquellas empresas que no pagan impuestos, que no pagan la luz y que exportan y que extorsionan y pagan mal a los empleados, pues no deben ser dignas de que nosotros seamos consumidores de sus productos, ¿no? Bueno, pásela bien haciendo el bien, hasta la próxima.